y peleábamos queriendo hacer lo mejor por nuestros 5 sentidos. Y Jacob, igual que su madre, Rebeca, bueno, pues andaban con astucia para ganar todas estas cosas y engañaban a su padre y él engañaba a su padre y la madre hacía aquellas cosas para que fuese bendecido su hijo y no Esaú. Y lo consiguió, la verdad es que lo consiguió. Pero de vuelta entonces al territorio tiene esa pelea y salió vencedor. Y esto lo que nos dice ese relato es que se le quedó descoyuntado el tendón de la cadera. Y es una manera maravillosa de decir que a partir de ese día puso totalmente su confianza en Dios. Y ese es el audio de Álvaro. Ese es el audio. Es decir, el crecimiento es lo que hemos repetido siempre. No necesita de tiempo, no necesita de disciplina, necesita de solamente que escuchemos a nuestro Dios y decir, lo que Él nos dice no puede ser difícil, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que había escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se los había dado a los niños. Es decir, y también nos dice que en este camino suyo ni el más tonto se pierde. Así que las cosas que Dios nos dice son sencillas. Y lo que nos dice es con lo que comenzamos hablando, esperando amparo, es que ciertamente el hombre es una criatura caída y perdida y que él no remienda nada. Es decir, que nosotros somos una nueva creación. En esta nueva creación es Cristo en nosotros, que es el único mediador entre la persona y nuestro Dios. Y Él atravesó los cielos, llevó cautiva la cautividad para ahora ese espíritu incidir sobre cada uno de los que con una mansa obediencia pues tienen esa convicción, es decir, de que ahora ya no vivo yo, decía Pablo, y lo decimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque desde el primer día que se hace, la manera de andar es otra. La manera de andar, aunque sea gradual, porque es verdad que muchas convicciones se pueden mantener en nuestro corazón pensando que son agradables para Dios y nuestro Dios es el que se encarga de derribar todos estos argumentos que no son suyos y entonces entendemos pues lo que ahora ya sabemos, no acumulamos pensamientos, mismo cuando Dios nos muestra un poco de luz no hay que retenerlo con firmeza, como si fuese algo que nosotros tenemos que agarrar porque se le puede escapar, sino que entendemos lo que significa que todo aquel que cree en esta verdad, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y esto no hay que confundir con que estamos libres de las influencias del mundo. No, no. Precisamente ahora estoy traduciendo un artículo que se llama un examen de la expresión el valle de la muerte, el valle de las sombras y de muerte, que se utiliza mucho, sobre todo pues en el libro de Job, y también está en los Salmos. En un salmo, creo que es el 23, que es el famoso salmo que todos conocemos del Señor es mi pastor, nada me falta.
Y él dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, nada temeré. Pero que además es un salmo que los creyentes lo citan normalmente pues en un entierro. Cuando muere algún creyente se cita el salmo. Y los creyentes piensan que ese salmo está escrito para el día de la muerte, de la muerte física de cualquier persona. Pero no es cierto. No es cierto. El valle de sombra, y es lo que estoy haciendo, ver dónde aparece en el libro de Job. Hay muchos sitios donde nuestro Dios nos lo recuerda. Lo que es cierto es que en ese valle de sombra, que también nosotros pasamos, los que nos vestimos de Cristo, pues hay una dependencia total en el espíritu, y aunque andemos afligidos y aunque andemos, como dice Dios, en el mundo tendréis tribulación, pues es cierto que en esa comunión con Dios en que estamos totalmente desnudos en su presencia, no hay un solo pensamiento que le escondamos a nuestro Padre, pues las cosas se evaporan y se cumple lo que dice en Corintios, que igual que abundan las tribulaciones, sobreabundan las consolaciones. Y sabemos que esa batalla entre el viejo hombre que todavía permanece en nosotros y el nuevo del cual nos hemos vestido, pues ocasiona efectivamente que muchas veces andemos por ese valle de sombra de muerte. Pero es precioso porque lo que descubrimos es que este espíritu tiene una capacidad de soportar muy superior al hombre viejo. Y cuando estas cosas sucedían en el hombre viejo, pues nosotros pensábamos que a base de repetirnos la palabra, que a base de disciplina, que a base de esfuerzo nuestro, a base de, qué sé yo, de cualquier cosa. Y no es cierto, no es cierto, no es por eso que salíamos de las situaciones, sino que acumulábamos muchísima presión. Y además los grupos religiosos, es cierto que nos enseñaban que si eso nos ocurría es porque algo nos faltaba. Cuando no es cierto, nuestro Dios es el primero que nos dice que en este mundo tendremos tribulación, pero la consolación suya sobreabunda. Bueno, perdón, Amparo, como no estabas, te quitamos. No, ni más faltaba, sí, señor. Bueno, muy bien. El Valle de Sombras, efectivamente. Bueno, entonces, complementando, vamos a ir un poquitico a nuestro estudio que estábamos sobre el capítulo 19, terminándolo. Entonces, bueno, muy bien. En la última parte, algo maravilloso para que nuestro corazón sepa y reafirme que efectivamente los tiempos de Dios se cumplen, independiente de todas las cosas. En la parte final de este capítulo 19, dice allí que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, gracias a Dios por estas palabras, porque finalmente todo este poder político, este poder religioso en su más alta manifestación, que son estos dos representantes, finalmente van a tener su castigo, su retribución,
en este gran día donde van a ser echados al lago de fuego. Bien, como vemos acá, no aparece registro alguno acerca del dragón, únicamente van a ser ellos dos los que van a ser destruidos en este día cuando sean echados al lago de fuego. Y así termina nuestro capítulo 19. Bien, lo que quise hacer, o lo que estuve mirando en los estudios de Charles, de Stuart, inclusive es que ya terminando este libro de Apocalipsis, es muy importante que nosotros sepamos que como tal el libro de Apocalipsis es un libro que es par, es decir, tiene un comienzo y aquí terminan muchos ciclos donde está dado lo que se llama el conflicto de las edades, ¿sí? Entonces es interesante ya hacia este punto donde estamos llegando poder entender el conflicto, que es un conflicto que es real y vivo en estos tiempos, lo fue antes y lo va a hacer al final. Tenemos aquí estos pares que ya podemos ir mirando, que empiezan en alguna parte del libro anterior y terminan efectivamente acá en Apocalipsis. Aquí vemos, por ejemplo, que se habla de dos simientes. Nosotros sabemos que esto está registrado en Génesis 3:15, donde se habla de la simiente de la mujer y efectivamente también habla de la simiente de la serpiente. Tenemos el trigo, que es también simiente, y la cizaña, que es la simiente par, que son los hijos del perverso, como está registrado efectivamente en Mateo, cuando sea recogida la cosecha. Hablamos de la siega al final de la era, efectivamente, del trigo y de la siega de la cizaña. La recogida en el granero que se va a dar de este trigo y los manojos de la cizaña que van a ser quemados. También tenemos dos ciudades. Esta ciudad que aparece en Génesis es la ciudad de Salem y su par aquí en Apocalipsis es la ciudad de Babel, que efectivamente tiene raíces en Babel, pero termina en Babilonia. Y tenemos Salem y Jerusalén, que son las ciudades pares. Bien, ¿qué más? Tenemos que hay dos ungidos. Por un lado tenemos el ungido del Señor, por otro lado el ungido, que es el querubín, que es Satanás el caído, lo que se registra en Ezequiel. Tenemos dos dinastías, efectivamente, ahorita cuando se dé comienzo al milenio, nos vamos a dar cuenta que tenemos la dinastía de David por un lado, su trono, y por otro lado tenemos las dinastías de Nabucodonosor con todos los imperios de los gentiles. Tenemos dos plenitudes, Israel y su plenitud y la plenitud de los gentiles, por otro lado. Tenemos dos mujeres, la novia, que la vimos en Apocalipsis, la registramos, la que está, la desposada durante el milenio, y tenemos la ramera, de la cual también se habló. Vemos también que hay dos trinidades, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, registrado en Mateo 28:19, y tenemos también la otra trinidad, la falsa, el dragón, la bestia y el falso profeta, que también la vimos, esta triada, falsificando todo lo que Dios ha hecho. Bueno, tenemos dos series de milagros. Por un lado, tenemos las señales y maravillas que se dieron durante el tiempo de Hechos para confirmar, y tenemos las señales y maravillas mentirosas que son obra de Satanás. También se habla de dos resurrecciones. Una es la de Cristo levantado, y tenemos también la resurrección de la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Tenemos dos advenimientos, es decir, se habla de la segunda venida del Señor, que la hemos trabajado, y por otro tenemos el hombre de pecado, que también se va a manifestar en 2 Tesalonicenses 2:8.
tenemos dos hijos, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y tenemos el hijo de perdición. Tenemos dos nombres en la frente, el nombre del Padre y su pareja contraria, que es el nombre de la bestia. Tenemos dos materiales de edificación que también lo vimos. Por un lado están las piedras preciosas de la Nueva Jerusalén, que es lo que vamos a ver durante lo del milenio. Y tenemos Babel, recordemos el barro que se cambia por la piedra. Tenemos dos pactos, el nuevo pacto, que es hecho por el Señor Jesucristo, y tenemos un pacto hecho que lo hace el anticristo y que es quebrado, cuando él les permite volver a hacer sus ritos y luego quiebra este pacto. Tenemos dos tronos, por un lado está el trono de Dios y por otro está el trono de Satán y la bestia. Tenemos dos misterios, el secreto de la piedad de Dios, por un lado, y el secreto de la iniquidad. El secreto de la piedad de Dios sabemos que está registrado, que es Cristo manifestado en carne, Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16, y tenemos el hombre de pecado también manifestado en carne. Entonces, cuando vamos mirando estas parejas, aquí ya en Apocalipsis, vamos viendo que todo lo que el diablo, Satanás ha podido, todo es absolutamente falsificado. O sea, está su pareja antagónica siempre del otro lado, imitando todo lo que Dios ha hecho. Entonces, podemos ir viendo que cuando estamos cerrando Apocalipsis ya podemos mirar hacia atrás y poder ir entendiendo todas estas cosas, cómo la palabra efectivamente ha traído todas estas cosas, todos estos temas, y aquí en Apocalipsis se les da un cierre. Bien, por otro lado, también quiero mirar, antes de continuar con el milenio, que hacer una retroalimentación con algunos aspectos muy importantes a tener en cuenta de la segunda venida del Señor Jesucristo. Este tema, que es el tema central de Apocalipsis, su presencia personal, cuando Él aparezca en esas nubes, es lo que se prometió desde el comienzo. Ese es el Apocalipsis, el desvelamiento y su venida a juzgar como Rey de Reyes. Entonces, quise dar una mirada desde otro punto de vista para que vayamos como cerrando esa brecha, que vayamos viendo pequeños detalles que deben quedar totalmente claros. Bien, entonces voy a ir al Antiguo Testamento y desde allí mirar que desde la profecía estaba este día referido. En Isaías 13:6, Isaías 13:6 dice: aullad, refiriéndose a Babilonia, porque cerca está el día de Jehová. Es este gran día que estamos refiriendo, el día de su gran ira. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Es la mirada que ahora debemos tener del gran día del Señor. A eso viene el Señor Jesucristo. Viene a tomar cuentas, ¿sí? A convertir la tierra en soledad, efectivamente, y a raer de ella a sus pecadores, a dar justa retribución. Dice, en versículo 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Porque haré estremecer los cielos y la tierra, haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, y en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Esto es lo último que nosotros vimos, cuando vimos el gran día de la ira de Dios. A esto es que viene el Señor Jesucristo. Entonces, hay consecuencias, por supuesto, en esta tierra, y tiene que ver con la maldad y con la iniquidad, pero
es un juicio justo, es lo que nosotros ya debemos entender, que todo esto va a suceder porque el hombre ha llegado a su colmo. Mirándolo desde aquí, con todos los aspectos que hemos visto, ya podemos encajar en nuestras mentes esta profecía como está así, simplificada, viendo cada uno de sus aspectos. En Joel 1:15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Bien, este día del Señor, recordemos que se asocia con la siega, la ira, el castigo, la justicia, la venganza y todas estas cosas sobre los enemigos de su pueblo, esas naciones que le hicieron la guerra a su pueblo. Bien, podemos mirar esa profecía desde allá, Isaías, y empezar a entender dónde en el Apocalipsis empieza a ubicarse este gran día de la ira. Hablamos del sexto sello que anuncia de nuevo lo que va a suceder. Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Excelente. Exactamente los mismos registros que hay en Isaías de este día. El gran día ha llegado. Lo registra acá desde cuando se abre el sexto sello. Bien, vamos más adelante a las trompetas. Dice en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al toque de la séptima trompeta, se llega a un cambio en el orden de la narración. En vez de seguir cayendo más terribles juicios, el cielo celebra como si ya hubiera ocurrido la venida e instauración del reino de Cristo. Recordemos que una vez venga el gran día, pasen todas estas cosas, que el cielo se enrolle, inmediatamente se va a instaurar el reino de Cristo, como lo anuncia esta séptima trompeta. Pero aquí hay que detenernos, porque hay un cambio en lo que se viene. Y es importante recordar que esta séptima trompeta tiene un lapso de tiempo de 3 años y medio. O sea, es en la mitad de estos 3 años y medio cuando empieza la gran tribulación. Por eso es el toque de esta trompeta. Y aprendimos que no va a haber un solo toque. Pueden ser 2 o varios, uno al comienzo, al final, etcétera, etcétera. Entonces, dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Muy importante, Israel funcionaba con trompetas como nosotros lo vimos. Habrá otra gran trompeta después de la gran tribulación, conectada inmediatamente con la presencia personal del Señor Jesucristo. Entonces, en este anuncio de las trompetas se produce una gran actividad en el cielo. Hemos aprendido que Dios nos muestra en su palabra eventos que están ocurriendo en el cielo y eventos que están ocurriendo en la tierra. Dios va hacia adelante y luego regresa hacia atrás para darnos otros detalles. Y efectivamente, en el cielo se da este sonido de trompeta porque ha llegado la hora de instaurar el reino. Ellos ya están celebrando como si ya viniese ese reino. Para el tiempo de la séptima trompeta
se dará el descenso del Señor Jesucristo a la bóveda celeste. Este es una marca muy importante que debemos tener en cuenta, que cuando se da esos 3 años y medio que se toca la séptima trompeta, el Señor Jesucristo hace un descenso a la bóveda celeste. Pero hay que mirar un detalle antes, o varios detalles, antes de que el Señor Jesucristo descienda. ¿Qué detalles? Bien, el primero, y muy importante, es que antes de que el Señor Jesucristo descienda a la bóveda celeste, se debe dar nuestra epifanía. Es ahí, cuando se da el toque de la séptima trompeta, que Él ya baje o descienda. Antes de eso, ¿en qué momento? No sabemos. Realmente no hay un tiempo de decir antes de, durante, no hay tiempo. Pero antes de que el Señor Jesucristo descienda a la bóveda celeste, se debe dar nuestra epifanía, y es algo muy importante de entender. Recordemos que ese momento que es nuestra esperanza, por lo cual todas estas cosas que estamos hablando hoy, que estábamos escuchando a Juan, de entender que hay esa doble naturaleza, de permitir ese Cristo, de llenarnos de este momento, y es el saber o el desear o el pedirle a Dios, el negarnos para llegar a fundirnos en un súbito aparecimiento, en esa manifestación, en un momento que podamos aparecer con Él. Esa epifanía debe darse antes de que el Señor Jesucristo descienda, para que nosotros quedemos fundidos con Él y podamos ser manifestados. Entonces ahí ya vemos nuestros versículos en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra promesa. En Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recordemos que esta aparición no conlleva movimiento alguno de parte de Cristo. No es como la parousia, que Él va a venir, no. Es un destello, es una aparición súbita, ¿sí? Un destello en un momento. Y Él va a aparecer primero a estas criaturas celestiales, es decir, allá en esa gloria, y nosotros apareceremos con Él. No estará en solitario, sino nosotros, su cuerpo, estaremos ahí. Entonces, se está dando el toque de la séptima trompeta, donde nosotros sabemos que el Señor Jesucristo va a descender, pero antes de que Él descienda a la bóveda celeste, claro que sí, se tiene que manifestar, para luego sí descender a la bóveda celeste. Estos detalles son importantes tenerlos en cuenta. Nosotros no podemos dar un tiempo, solo Dios sabe en qué momento se va a cerrar, se van a cerrar estos tiempos de la gracia, de que Él llegue ya, se completen los que Él está esperando y se dé esta epifanía. Luego de darse la epifanía, juntamente con nosotros, su cuerpo, claro que sí, ahí sí ya hace su descenso a la bóveda celeste, que tampoco va a ser visible porque todavía no es su apocalipsis, sino solamente va a descender. Y pues el detalle que ya sabemos es que para que el Señor Jesucristo pueda descender, debe estar la bóveda celeste limpia. Ya debe haber caído, debió haberse dado esta Armagedón celestial entre Miguel y sus ángeles, para que el diablo y sus ángeles hayan caído a la tierra. Y ahí se dé el comienzo de la gran tribulación. Recordemos que ya hemos estado entendiendo todos estos pequeños detalles, y es que el Señor Jesucristo empieza a pisar el lagar desde lo más alto, allá en la bóveda celeste, arranca con todos estos espíritus inmundos
Y recordemos que aquí en la tierra ya han habido 2 primeros ayes, cuando el quinto ángel toca la trompeta y se abre el pozo del abismo, cuando se desatan estos ángeles que están atados junto al río Éufrates, y todo eso es lo que viene el Señor Jesucristo pisando, haciendo esa, lo que sirve y lo que no sirve, entre la cizaña y el trigo. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Bien, entonces, una vez que ya se haya dado la epifanía, ahora sí viene el descenso del Señor Jesucristo, ya cayeron las huestes, y miremos acá en Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Es en ese momento que se va a dar el arrebatamiento para el hijo varón de la mujer. Aquellos vencedores, recordemos, que van a ser, que van a escapar, que van a ser dignos de escapar de todas estas cosas. Es ahí donde el Señor Jesucristo hace el arrebatamiento para los que estén en ese momento, los 144,000 sellados, todos los que Dios conoce su corazón, ya antes de que empiece la gran tribulación acá en la tierra. Y es ahí el versículo de Tesalonicenses, donde dice en 1 de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y ahí está, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí paramos. Ese descender es ese catabaino. Ahí es cuando se da el arrebatamiento del hijo varón de la mujer, que tampoco va a ser visible el Señor Jesucristo. Son los eventos que se van dando. Entonces hay que tener en cuenta que este arrebatamiento no será uno solo, por lo menos sabemos que podríamos llamarlo el arrebatamiento inicial, porque al final de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo venga ahora sí en las nubes, ahí va a haber un arrebatamiento final. Otros van a ser levantados, como dice en este versículo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, pero esto va a ser al final de la gran tribulación. Estos pequeños detalles ya deben ir encajando en nuestra mente. Debemos entender que no todo, cuando se dice la trompeta, no es una sola trompeta, no, es una trompeta, puede ser en varias fases. Hay un arrebatamiento en fases, no necesariamente es una, como antes uno creía que era uno y ya, se acababa todo. No, y que no es para nosotros, por supuesto, sino, no sé si puedo cerrar esto, sino es para Israel. Nuestra esperanza ya fue en la Epifanía. Ahora todas estas fases del arrebatamiento, entendimos quién era el hijo de la mujer, el hijo varón, son estos vencedores de todas las épocas, sumados a los que en ese momento estén viviendo en el tiempo de Apocalipsis. Bien, recordemos siempre, pues estos son consideraciones, porque realmente el día y la hora nadie lo sabe. Solamente son consideraciones, no tenemos, ni más faltaba la palabra final. Es lo que Dios nos muestra con esta pequeña luz. Por supuesto que podemos, no sé, tener muchos errores, pero pues es lo que hemos entendido. Entonces, eventos diferentes en tiempo es lo que necesitamos entender. No todo se da una sola vez, sino son eventos diferentes. Se podría considerar que la segunda venida de Jesucristo se va a hacer por fases. Su primera fase, hablamos de la Epifanía, que es nuestra esperanza, nuestra manifestación. Luego viene el descenso, ese catabaino no visible, y allí es el arrebatamiento inicial para este hijo varón, que son los vencedores de todas las épocas,
Decimos nosotros con ninguna seguridad a la mitad de la semana de Daniel. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué creemos esto? Por este versículo que dice allí. En Mateo 24:6 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Solamente lo sabemos por el versículo que dice que algunos serán tenidos por dignos de no pasar por estos momentos. Y tenemos una última fase, que es ya el Apocalipsis, que es cuando Él se manifiesta al final de la gran tribulación, cuando ya efectivamente su presencia en las nubes es visible, habiendo también un arrebatamiento final que complete los que faltaban, que pasaron por la gran tribulación, pero que van a ser arrebatados. Todo esto siempre entendiendo que Dios es el único que sabe quiénes son los que están en la Epifanía, quiénes son los que van a estar en ese primer arrebatamiento, quiénes son los que van a estar en ese último arrebatamiento. Y podemos saber que muchos efectivamente van a pasar al milenio perdonados, tanto de Israel como de las naciones. Entendimos por el camino muchas cosas, distintas compañías. Están el hijo varón, que es una compañía, los que huyen al desierto, los que se quedan atrás, distintas compañías, como también lo vimos en las recompensas, que efectivamente unos entran, otros se quedan afuera y es el crujir de dientes. Y todas compañías que Dios las conoce. El versículo por el cual decimos que es a la mitad es velad pues, Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, todas estas preciosas consideraciones, como decía Juan, esta pequeña luz que nosotros ahora podemos mirar desde aquí, desde este punto, mirar atrás y decir, claro, hemos visto muchos elementos que nos permiten hacer todas estas consideraciones y creer que tenemos un poco de la palabra y de cómo van a ser los tiempos que Dios nos ha permitido ver. Efectivamente, en la tierra, eventos que están sucediendo. En el cielo hay regocijo porque ya se va a instaurar el reino, pero en la tierra, recordemos que las naciones todas se juntan para irse contra Israel, ¿sí? El gran día del Cordero, cuando Dios confronta a las naciones rebeldes, lo que leímos allá en Isaías, ellas van a ser engañadas. Recordemos, vimos los demonios en formas de ranas que van a estar y que tendrán como base que todas las cosas que están sucediendo son culpa de Israel y Israel debe ser destruido. Realmente lo que ellos están haciendo es una directa oposición desafiante contra Dios y su pueblo. Y terminamos con una profecía que es la que se va a cumplir ese día. Es la profecía de Zacarías 14:1. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto
en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también que aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aquí, este será el final, cuando el Señor Jesucristo coloque sus pies sobre el monte de los olivos. Él va a descender y efectivamente estas cosas van a suceder con todos sus eventos que ya hemos descrito. Por supuesto, para que esto sea cierto, tenemos que juntar los otros elementos. Para que se arme este valle, debe haber un gran terremoto. Solo así se van a separar y se va a ir el mar para un lado, para el oriente, para el occidente. Esto concuerda efectivamente con el resultado del derrame de las 7 copas, que termina con el terremoto más grande que se haya conocido. Dice en Apocalipsis 16, 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto quiere decir que cambiará la topografía del planeta, todo será una destrucción inimaginable. La Tierra será un lugar irreconocible, devastado, convertido en escombros. Megaterremoto que ya desde ya los científicos ya saben de las grandes fallas geológicas que hay por toda la Tierra y que están comunicadas. Este terremoto solo será comparado con la hecatombe de Génesis 1:2, donde la tierra terminó desordenada y vacía. Por supuesto, se tiene que dar todo esto para que sea reorganizado geográficamente, como nos lo dicen acá en la profecía de Zacarías, porque iniciará una nueva administración que será el reino de Cristo, que serán estos 1000 años donde la tierra va a florecer de una manera inimaginable. Entonces, hasta aquí quiero dejar, bueno, para que nosotros tengamos una idea, cómo ahora uniendo todos estos elementos, las copas, los sellos, las profecías del Antiguo Testamento y los pequeños detalles, tengamos una idea muy buena de cómo va a ser el gran día y de por qué toda esta simbología que trae Apocalipsis, mostrándonos al Señor Jesucristo dispuesto para la batalla y como lo vamos a ver más adelante, dispuesto a gobernar con vara de hierro. Eso era lo que tenía para compartir. Juan. Sí, ¿me escucháis? Sí, señor. Bueno, yo siempre pienso que si volviésemos ahora al principio del Apocalipsis, con toda esta información que vamos recibiendo los martes, sería mucho más fácil comprender el libro del Apocalipsis, porque en todas las reuniones siempre hay un poquito más de luz y nos deja ver nuestro Dios. Fijaros que hay, siempre lo digo, una cantidad de información impresionante y me deja ver dos cosas. Uno, lo que acaba de decir Amparo al principio, de que estos son los propósitos de nuestro Dios y no va a haber nadie que le ayude a llevar estos propósitos en concreción, ni nadie que lo pueda obstruir. De hecho, hay un poder
muy superior al del hombre, que es el de los principados y potestades de maldad, que le hacen oposición a nuestro Dios, pero sus propósitos antes o después se cumplen a la perfección. Quien ve estos escenarios no se querrá poner, como dicen los cristianos, que nosotros llevamos el ministerio de la reconciliación, porque esto todo es el ministerio de la reconciliación. Y ese cometido sabemos por Pablo en Corintios que se lo dio nuestro Dios y Padre tan solamente al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se negó. Y cuando llegó el Rey de Reyes por primera vez a la tierra, pues lo repudiaron, lo crucificaron y curiosamente en ese sacrificio pues consiguió una serie de beneficios para sí propio y para todo aquel que cree, atravesando los cielos y sentándose a la diestra de nuestro Dios, nos dice que exhibió a esos principados y potestades, los puso a sus pies y ciertamente desde ese sitio mandó descender por la vía que él abrió, atravesando los cielos, y que hoy inunda a todo aquel que cree, así mismo. Y es por el que estamos aprendiendo todas estas cosas, no es por nosotros mismos. Esto que Amparo va explicando es algo que está escrito, es algo que vamos viendo y yo estoy segurísimo que ella en particular, Amparo, pues tiene una luz un poco mayor tal vez que nosotros propios, porque ha ido trabajando, escudriñando y viendo lo que ahí está escrito. Y estoy segurísimo que si fuésemos ahora a abrir el Apocalipsis leyendo tranquilamente lo que ahí está escrito, iríamos viendo primeramente el trono que ve Juan, que le muestra el ángel, que le enseña todas estas cosas que él va escribiendo. Lo primero que ve es el trono, y es porque en este momento nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo, a la diestra de su Padre, sentado, donde nos ha dicho a nosotros en el gran secreto que también nos sentó juntamente con él. Desde ahí que nos viene esta luz. Y cuando se levante es cuando aparece el tal trono que nos habla Juan al principio del Apocalipsis. Eso es. Y se desata todo lo que se llama y que estamos viendo el día del Señor, el día de Jehová. Es decir, que se acaba esta administración de la gracia y comienza algo totalmente diferente que nunca ha visto la humanidad. De ahí que lo primero que sucede es que aquel que cumplió con su sacrificio todo este programa del propósito de las edades, lo primero que hace es abrir el rollo que estaba sellado. Totalmente sellado para nosotros, totalmente sellado para el mundo, totalmente cerrado, porque estaba en las manos del querubín ungido que se rebeló contra nuestro Dios. Y nuestro Dios es santo, justo y bueno, y aunque no entendamos todas las cosas, pues ciertamente
todo su sufrimiento, todo este proceso tiene que ver para llevar de vuelta a sus manos todo lo que se había perdido. Su creación, el hombre, absolutamente todo lo que se perdió es lo que va a volver a las manos de nuestro Dios y Padre y Señor Jesucristo y mejorado. Porque todo lo que se pierde, todo lo que se arruina, como fue el ángel de luz cuando se reveló y cuando fue el hombre, cuando le dio oídos a ese ángel caído, nuestro Dios no remienda nada, nuestro Dios no remienda literalmente nada, sino que lo hace todo de nuevo. Y Él lo que ciertamente está haciendo es preparando todas las cosas para que Cristo sea todo en todos. Ese ha sido siempre su propósito, esa ha sido siempre su voluntad y así es como va a acabar todo. Pero como dice Pablo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. De manera que el Apocalipsis es la apertura de una nueva administración de Dios, donde lo primero que hace es abrir los sellos, todo lo que está cerrado, todo lo que está en oculto, todo lo que está fuera de nuestro entendimiento y se abre, se van abriendo. Y en esa apertura de los sellos, pues tenemos efectivamente el caballo blanco que viene primero, diciendo que trae paz, paz y seguridad. Vienen las grandes guerras que se van a suceder de una manera muy acelerada. Vienen el hambre, porque va a haber una falta de alimento tremenda. Tenemos el cuarto, que son las pestes. Me estoy refiriendo a los sellos y todo eso es un desplegar de lo que va a ir ocurriendo en estos 7 años que dura el Apocalipsis. Y cuando se abre todo esto que el Cordero, dice el Cordero, es el que es digno de abrirlo, ¿qué quiere decir? Que con su sacrificio consiguió abrir todo esto. Nos ha dicho Amparo que efectivamente esto lo hace nuestro Dios para pisar todo el lagar y separar lo que es suyo de lo que es del adversario, el trigo de la cizaña. Y esto tiene que ocurrir, o sea, es el descenso desde aquel lugar donde lo vio Juan en los cielos más altos, donde apareció el trono, donde aparecieron los 24 ancianos, donde aparecieron echando sus coronas, por tanto, poniendo su autoridad de los seres celestiales, todos los que no se rebelaron y que están viviendo en esos lugares, todos comienzan a actuar precisamente para todo lo que vamos viendo en el Apocalipsis suceda. Y ahí entonces, con todo el ejército de nuestro Dios preparado, comienza efectivamente el descenso a esta bóveda más cercana de nosotros, donde dice en Efesios que viven los principados y potestades de maldad en las regiones celestes. De ahí son expulsos y se dan todas estas catástrofes que estamos viendo en el Apocalipsis. Los grandes terremotos, la caída de esos seres de maldad, a los cuales también nuestro Dios le llama las estrellas que caerán.
Esto va a producir una hecatombe enorme en el cielo que vemos. La luna dejará de dar su resplandor, se vestirá de ese color. El sol como que se apaga. Y esto ciertamente desemboca todo en su venida, su venida, que ahora hemos visto un versículo que será un día, no será ni día ni de noche, o sea que, y en el cielo la aparición de nuestro Señor Jesucristo con todas sus huestes que han estado peleando primero con los que estaban en la bóveda y caen a la tierra, viene y todo el mundo lo verá. Va a ser un evento impresionante en que nuestro Dios lo refiere, y ya lo hemos dicho otras veces, está escrito, es como el rayo, que va de una parte a otra, porque son millones los que vienen con él. Acordaros que de las huestes celestiales, aquellas que se rebelaron al mando del querubín ungido, que es Lucifer, fueron 1/3. Y de este querubín ungido sabemos que fueron encarcelados unos cuantos en los días de Noé, cuando traspasaron sus límites y fueron encarcelados, así lo dice nuestro Padre, y están en el abismo, que hemos visto que es cerca del Éufrates y cerca de la Babilonia de Persia. Bueno, pues esos eran 200 millones. Solo esos eran 200 millones. De las langostas que dice nuestro Dios que también salieron de esa parte del abismo y que es el primer ay, nos dice que eran como la arena del mar, incontables. Y los que caen de la bóveda, pues tampoco sabemos su número, pero por los 200 millones que salen en el segundo ay, podemos hacernos una idea de que es un número impresionante. Bueno, pues comportan 1/3 de las huestes que nuestro Dios hizo y creó y formó, y los que se rebelaron fueron 1/3. El otro 2/3 son los que vienen con nuestro Dios. Esos continúan habitando en esos cielos más altos. Estos son los que vienen y descienden a la bóveda. Es muy hermoso porque todo esto que vamos leyendo ocurre solo en 7 años. Por eso dice Dios que es como un abrir y cerrar de ojos. Y por eso hace los avisos a la iglesia al principio de Apocalipsis de que se mantengan firmes. Y firmes despreciando su vida hasta la muerte. Porque el tiempo es corto. Siempre repito esto, en comparación con nosotros que no sabemos el tiempo en que se va a dar nuestra epifanía, es decir, la esperanza que se descubre en el gran secreto, pues para ellos es muchísimo mejor en cuanto al tiempo, porque ellos sí que conocerán cuál será el espacio en que va a ocurrir todo. Y son estos 7 años, de los cuales los 3 últimos y medio, como ha explicado Amparo, es la gran tribulación. Los primeros 3 y medio se presentará el gobierno terrenal de todos estos políticos que vemos, como hoy en la televisión, aportando sus soluciones para el mundo, con sus grandes descubrimientos que han hecho, ya han llegado muy lejos y dónde van a llegar y lo que prometen. Estos son los moradores de la tierra, estos son los poderosos de la tierra, estos son los que ciertamente viven
en unas tinieblas que le concede el Dios de este mundo y son ciertamente los que nuestro Dios va a separar. La tal cizaña que nuestro Dios va a separar. Igual en el Apocalipsis están los dos grupos. Están aquellos que se dejan grabar el nombre de la bestia en sus manos o en su frente, es decir, que adoran a la bestia. El poder político y religioso que va a gobernar en la tierra en ese tiempo va a pedir la adoración solo a ellos. Y ni tan siquiera va a permitir que se haga a otro cualquier Dios, sino que son a ellos. Ellos son los que quieren recibir la adoración de todo el mundo y estos son los que se dejan engañar por ellos, los que adoran a la bestia. Y nuestro Dios los avisa desde el principio del Apocalipsis. Es así mismo, todos estos escenarios que vemos, ciertamente, si hoy comenzásemos a leer el Apocalipsis, y es algo que todos nosotros lo podemos hacer personalmente, pues sería mucho más sencillo. De toda la información tan exhaustiva que hemos ido dando todos los martes que nos hemos ido juntando. Es verdad que es muchísima información, ocurren muchísimas cosas en este espacio tan corto de tiempo de los 7 años y no acaba ahí el Apocalipsis, estamos acabando en este tiempo en que Jesucristo hace su aparición de esta manera. Fijaros de qué manera tan distinta a su primera venida. A su primera venida nació en un pesebre. Ni tan siquiera tuvo un sitio digno. No, apareció en un pesebre, es verdad, no había sitio en Belén durante el censo que había pedido el emperador. Entonces todos se dirigieron a cada uno a su sitio y cuando María llegó con José no tenían ya más sitio y tuvieron que recostar al niño en el pesebre. Pero fíjate, en su primera venida hay paralelos, porque se abrieron los cielos y había pastores en aquella altura en el territorio de Israel, por lo que se viene a saber. Eso sucedió en el mes de octubre. El paralelo de Israel es muy similar al sitio donde está Sandra o donde estoy yo, es muy similar y en el mes de octubre es muy agradable. Nosotros hemos tenido aquí temperaturas en el mes de octubre de cerca de 35 grados. Lo cual quiere decir que en el invierno eso no ocurre. En el invierno los pastores no estarían en el campo. Pero bueno, los cielos se abrieron, igual que se van a abrir aquí. Y se presentaron aquella hueste celestial que indicaron a los pastores que estaban cuidando del ganado el nacimiento del Salvador. Después hubo otras señales cuando fueron a presentar al niño en el templo y allí estaba Simeón, que estaba esperando la esperanza de Israel. Y todas estas cosas fueron señales de que el Salvador había venido a la tierra. Sin embargo, su aspecto era del Cordero, su mansedumbre, su manera de presentarse y humillarse, siendo Dios en la forma de un hombre y tomando la forma de un siervo, el más bajo de los siervos, y se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. Bueno, pues ciertamente eso hizo que Dios lo exaltase hasta lo sumo, la parte divina que se quedó arriba, lo levantó, y atravesó los cielos y consiguió todos estos beneficios. Pero para que la humanidad termine doblando sus rodillas ante su Creador,
todas estas cosas van a suceder en la tierra en 7 años. Fijaros el tiempo tan diferente al actual. No que las tinieblas no sean las mismas, las que tenemos hoy. Tenemos las mismas tinieblas, claro que sí. El mundo ha sido desde la caída del hombre un sitio donde crece la ortiga y donde crece el espino y donde crece las hierbas dañinas, así mismo. De ahí que quien quiera hacerse amigo del mundo se hace enemigo de nuestro Dios. Siempre digo que nuestro Dios lo que está haciendo con nosotros, aquellos que han dejado su vida en la misma cruz de Jesucristo, nos está sacando de este mundo. Y es cierto, es algo que tiene que suceder en la vida de cualquier uno que Cristo vive su vida por ellos. Es la separación del mundo. No queremos saber nada con el mundo. No es este nuestro local. Nos sentimos extranjeros y peregrinos. Y es genial porque esa serie de detalles que dice Amparo, que se van haciendo cada vez más claros en nuestro entendimiento, cómo es que Jesucristo en su primera venida habló muchísimo acerca de esta segunda, y cómo algunos serían tenidos por dignos de no pasar por la hora de la gran tribulación, y cómo van a ser arrebatados. Efectivamente, es maravilloso. Sabemos que otros no, otros se van a quedar para atrás. ¿Por qué motivos? Ya hemos dicho, algunos no van a querer abandonar a sus familias y van a tener que salir huyendo al desierto, tal la persecución que se va a mover contra ellos. Esto no es nada nuevo si lo vemos en las páginas de la historia. Hemos visto todos algunas películas reales, documentales, de lo que sucedió a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y de cómo fueron totalmente perseguidos y hasta qué punto llegaron en aquellos campos de concentración. Es decir, que todo esto es lo que va a volver a suceder a un grado mucho más alto, porque entonces estarán aquí presentes todos estos espíritus diabólicos que han caído y han salido de sus cárceles y ciertamente le van a dar todo el poder a esta tal bestia que es el anticristo y a su representante religioso, que será el falso profeta, que también hará señales y milagros engañosos y que ciertamente son los que quieren la adoración mundial. Esto es lo que procuran, la adoración mundial. De manera que todo esto es lo que estamos aprendiendo en el Apocalipsis, pero lo que es hermoso en la unidad del libro es que en todas partes, ahora, con un poquito de atención que tengamos, vamos viendo cómo nuestro Padre nos va dando esta luz y cómo vamos comprendiendo todo lo que le espera a esta tierra, a este mundo, cómo va a ocurrir, el privilegio que nosotros tenemos de conocer el gran secreto y la esperanza que hay en el gran secreto, y cómo cada uno de nosotros ya no tiene otro mediador sino Cristo y nuestro Padre para que nos enseñe todas estas cosas. Y bueno, esta semana, después de hacer los fundamentos de la verdad dispensacional en los 4 evangelios,
Pues Charles Wells tenía una frase que decía que de los 4 evangelios, el que mejor debía ser conocido por nosotros, la Iglesia del Misterio, era el de Lucas. Y yo no entiendo bien por qué, pero es porque habla mucho acerca de no solo la parte judía, sino también cómo nuestro Dios tenía ya de antemano al gentil en vista para hacer también esa separación. Y bueno, fue anoche leyendo, me gustaría, si tenéis una Biblia, son muy pocos versículos los que os voy a leer, pero qué hermoso, cómo hace toda la unidad y cómo va. Me estoy refiriendo sobre todo ahora a que en ese tiempo que ahí viene, cuando se dé nuestra epifanía y aparezcamos con Él en gloria, antes del descenso a esa tal bóveda, cómo nuestro Dios dice que habrá los que sean tenidos por dignos de no pasar por esa hora, y son precisamente los que el Hijo varón de todas las edades, que aparecerá entonces en esa bóveda celeste una vez que esté limpia. Pero bueno, hablando acerca de esta palabra dignidad, una de las cosas hermosas que ahora tenemos que tener en cuenta cuando escuchamos, cuando leemos las Escrituras, es ver las palabras y cómo las utiliza Dios, porque siempre que aparece la misma palabra, en este caso me estoy refiriendo a la palabra digno, tiene que ver con el punto de vista de nuestro Padre celestial, no el del hombre, por supuesto. Entonces en Lucas dice en el capítulo 7, donde aparece el centurión, que era un gentil en este tiempo. Jesucristo acababa de hablar acerca de los 2 cimientos, nos ha hecho Amparo una división muy clara de las cosas, y esto es cierto, porque esto es lo que está haciendo nuestro Dios, es una espada aguda que va dividiendo todo lo que es suyo y todo lo que es del adversario. Entonces, él había estado explicando que por sus frutos los conoceréis. En el capítulo 6, en el versículo 46, son los 2 cimientos, aquellos que ponen su casa en la arena, los fundamentos de su casa, y aquellos que cavan y van hasta la roca. Y la roca es Cristo. La roca en las Escrituras, siempre que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la roca es Cristo. Entonces hay los que hacen el fundamento de su casa, que eres tú propio, en Cristo. Y ahí vienen tempestades y ríos y esa casa no cae. Esa casa se mantiene firme por el poder de Cristo, no por tu poder. Recuerda que tu poder, ya nos ha dicho el Padre, que se ha quedado en la misma cruz de su Hijo Jesucristo. Por eso la palabra de la cruz es poder para nosotros. Y sin embargo, para el mundo entero es locura. No lo comprende, ni lo entiende. ¿Entendéis? El que hace afonda su casa hasta la roca es Cristo. El que se soporta en Cristo, no en sí propio. Bueno, pues después de decir esto, en el capítulo 7 dice que después que hubo terminado todas sus palabras,
al pueblo que le oía. Esto es genial, porque siempre había multitudes, pero aquí dice que es al pueblo que le oía, al pueblo que tenía oídos para oír. Entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, un gentil, y no el gentil, sino su siervo, a quien este centurión quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí hay cosas muy extrañas, muy extrañas. ¿Os acordáis que Pedro, para entrar en casa del centurión, tuvo Dios que mostrarle el lienzo 3 veces y que él no llamase inmundo a lo que Dios había limpiado? Eso es lo que le decía el Padre. Y después, cuando llaman a la puerta, le dicen: Pedro, te vienen a llamar, no dudes en ir con ellos. Entonces cogió unos testigos y se fue con ellos. Pero Pedro dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Y sin embargo, este centurión le pide a unos ancianos de los judíos, quiere decir a uno de los líderes. Esto es muy raro, esto es muy extraño. Para que venga Jesús, por favor, y que le sane a su siervo. Y dice que, habiendo oído, ¿de quién oyó? ¿De quién oyó el centurión? En el versículo anterior, exactamente, en el capítulo 6, versículo 49, acabó de decir estas palabras, y el 7 dice: al pueblo que le oía. Por tanto, alguno de los que escucharon a nuestro Señor Jesucristo anteriormente hablar sobre todas estas cosas, le habló al centurión, y el centurión escuchó. Y seguramente escuchó todas las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía, de manera que si habría alguien que pudiese sanar a su siervo, era él. Y él envía a estos ancianos judíos, que son líderes religiosos del pueblo judío, y le obedecen. No fueron como Pedro, que no quería ir de manera ninguna, porque era abominable para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero a él le había enseñado nuestro Dios que ciertamente lo que él limpió no lo podía él llamar impuro. Por eso terminó por ir. Pero aquí, sin embargo, estos fueron. Y ellos, en el versículo 4, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Esta palabra solicitud significa con un ruego muy educado, es decir, le pidieron por favor. Y solo ahora entonces descubrimos cuál es la causa: que obedeciesen al centurión gentil, lo cual normalmente era un escrúpulo muy grande para un judío y mucho más para un líder judío. Pero dice que con mucha solicitud le rogaban a Jesucristo. Entonces le dijeron: es digno, aquí tenemos la palabra digno, de que le concedas esto. Es digno que se lo concedas. Me encanta, es digno. Ellos lo ven como digno. Ellos lo ven como digno. El versículo 5 dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ah, bien. Entonces el centurión lo que había hecho ha sido darles de sus bienes, ¿entiendes? Y que construyesen ciertamente una sinagoga. Y esto lo consideraban ellos súper digno a sus ojos. Pero lo que es cierto es que Jesucristo no dudó un instante,
sino que Jesús fue con ellos rápidamente. Esto me encanta, porque Jesucristo había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, pero él conocía el corazón de todos. Y aquí dice, fue con ellos, rápidamente. No se lo pensó dos veces, sino que por inspiración del Padre, rápidamente se fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos. Ahora les envía unos amigos, diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno. Esto es hermoso, él no se ve digno. Los judíos lo miraban como digno porque había hecho una gran sinagoga para ellos y porque amaba a Israel. Sin embargo, él no se ve digno. ¿No os recuerda esto inmediatamente que aquel que quiera ganar su vida la perderá y aquel que pierda su vida por mí la hallará? Bueno, pues el que pierde su vida hasta la muerte, el que pierde su vida para que Cristo viva en él, realmente no se ve digno. Si no, no dejaría su vida. No dejaría su vida, ni mucho menos. Siempre que nos hemos visto dignos, y muchas veces hemos pensado que hemos sido salvos porque algo de bueno habremos hecho en nuestras vidas, pues ciertamente no dejamos toda nuestra vida de alma en la misma cruz de Jesucristo y no podemos permitir que la vida de Cristo sea la que ahora habite en nosotros. Pero este centurión no se halló digno, ¿entiendes? Y esto es muy hermoso, porque esto coincide también con aquella parábola que les habló Jesucristo a los dos que estaban orando en el templo, y uno decía, gracias Señor, porque no soy como el resto de los hombres, que no soy como aquel pecador. Y el que estaba detrás estaba golpeándose el pecho sin tan siquiera verse digno de mirar para arriba. Y ese fue primeramente justificado. Qué hermoso es todo esto viéndolo ahora a la pequeña luz de ciertamente ya no vivo yo, sino que vive su vida Cristo en mí. Y hasta qué punto ciertamente no solo hemos permitido que nuestra vida se quede en la misma cruz de Jesucristo, sino que le agradecemos a Dios inmensamente. La verdadera gratitud surge aquí, en Cristo, sabiendo de qué gran muerte nos ha librado, de qué viejo hombre nos ha librado, aunque todavía carguemos con él. Pero todo esto es tan hermoso verlo aquí. No te molestes, no te molestes, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, di la palabra. ¿Y quién nos dice Dios que es la palabra? Cristo es la palabra. La palabra viva, no la letra muerta, sino la palabra viva. Di la palabra. Todo esto lo ha tenido que oír de aquellos a quienes Jesucristo había dicho todas aquellas cosas, para tener total confianza en la persona de Cristo. Di la palabra y mi siervo será sano. Y es hermoso porque aquí el corazón del centurión no es para sí propio, es para su siervo. Fijaros que nuestro Señor Jesucristo no dudó un instante en ir con los ancianos de Israel a ver qué aquí pasaba. Es impresionante.
Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él conocía el poder de la palabra y sabía que nuestro Señor Jesucristo tenía palabras de liberación, de sanidad. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¡Oh, qué hermoso! Vemos que la gente se maravilla de las cosas que hace Jesucristo, pero yo no conozco ningún versículo que diga Jesús se maravilló. Y se maravilló de él. Se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, que tenía muchísimos escrúpulos con los gentiles. Todas las persecuciones que los judíos, celosos por la ley, le movieron a Pablo, era precisamente porque él estaba dándoles la palabra a los gentiles. Y él se vuelve aquí para atrás a todos ellos. Volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel. Qué hermoso. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, no estaba el centurión presente, sino los amigos que había enviado, diciéndole todas estas cosas, yo no soy digno, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es tan precioso, es tan hermoso, como nos dice nuestro Padre en todos lados lo que es verdadero. Una cosa es el ser dignos a los ojos de Dios, y a los ojos de Dios el único digno es Cristo. De ahí que ciertamente el primer paso nuestro es no vernos dignos en la carne. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha. Para nada, literalmente, aprovecha. De hecho, lo que sucede ciertamente cuando por fin llegamos a esta sencillísima conclusión de que tuvimos que ser hechos nuevos. Yo recuerdo que cuando me lo estaba el Espíritu, por su gracia, dándomelo a conocer, yo seguía manteniendo conmigo un montón de convicciones que pensé que deberían ir juntas, como por ejemplo que yo ahora tendría el poder para hacer cantidad de milagros y maravillas, y pensé que una vez que he muerto y que Cristo estaba en mí, pues que iría a sanar y levantar muertos. Y no demoró mucho tiempo a mi padre enseñarme que todas esas cosas ciertamente estaban en el hombre viejo y que no tienen nada que ver con la administración del gran secreto, en el que no se necesitan ni maravillas, ni señales, ni nada, porque en los lugares celestiales donde nos ha puesto nuestro Dios, no hay nada que sanar allí, sino que nosotros estamos a ser transportados. Ya fuimos sentados en ese local donde no hay ese tipo de manifestaciones que sí había en la iglesia de Pentecostés, para servir de señal a aquellos que llevaban la invitación a la iglesia de Israel y los gentiles que se estaban juntando, para hacerles ver que nuestro Dios y Padre estaba por detrás. Para eso servían, pero no sirvieron de nada porque no se arrepintieron. Y ciertamente todos acabaron abandonando a Pablo. Asimismo, y todos se volvieron celosos por la ley, exactamente igual que el creyente es hoy. El creyente actualmente, en su gran mayoría, la iglesia, continúa haciendo obras para transformarse y queriendo ser muy agradables para Dios, sin obedecerle en que la carne para nada aprovecha.
Y nosotros propios hemos estado andando 40 años, en mi caso, como cristiano, hasta darme cuenta de la realidad primera, como nos ha expuesto Álvaro en sus vídeos, que sin pasar este examen no pasamos al nivel superior. Y el examen es ese, el examen es ciertamente obedecer a nuestro Dios, dejando literalmente todo lo nuestro crucificado en la cruz. Pero todo significa padre, madre, hijos, hijas, bienes, trabajos, absolutamente. Tú ahora miras a tu familia con los ojos de Cristo. Tú ahora ciertamente acudes a tu trabajo con los ojos de Cristo. Tú andas como Jacob, se te ha caído el tendón de la cadera. Ya no puedes. Es cierto que hay una batalla. Es cierto que continuamos con el viejo hombre. Es cierto que está ahí para mostrarnos toda la debilidad de la cual nos ha librado nuestro Dios. Y ciertamente eso va a desaparecer cuando aparezca nuestra epifanía o cuando nos vayamos al polvo. Pero lo que es cierto es que por la fe vivimos en esta vía. Por eso dice que Él es el camino, atravesó todos los cielos para llevarnos a estar en la presencia del Padre. Y esto es cada uno de nosotros. Esto no es la Iglesia. Como hemos pensado que tendríamos que estar sujetos a coordinadores y obispos y reverendos y un montón de cosas. No, no, no. Ciertamente si vivimos en Cristo va a haber un amor por nuestros hermanos que no es el nuestro y es mucho más grande. Y deseamos perfectamente que todos lleguen al conocimiento de la verdad como deseamos nosotros. Llegamos a tener un deseo constante de que ciertamente se vean libres nuestros hermanos de lo que es la carne, o de que se vean libres de esa sujeción que no sea a nuestro Señor Jesucristo. Acordaros que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso Él, siendo Dios, se hizo hombre, para ser el camino y para ser la salvación de cada uno de nosotros. Y además de cada uno, como si no hubiese nadie más. Es decir, esto no es una cuestión de iglesia y de ministerios de reconciliación y de... No, 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 no. Esto es una vía en el gran secreto que se mueve por el poder de la resurrección en cada uno de nosotros. Esto no significa, como digo, estar libres de todas las influencias del mundo. Estamos igualmente sujetos. Esto significa que las mismísimas circunstancias que teníamos antes continúan estando ahora. Pero ya no somos nosotros a llevarlas. Las soportamos muchas veces, las padecemos muchas veces, pero en una desnudez completa y total hacia nuestro Dios. Y se evaporan, en el sentido en que si abundan las tribulaciones, también sobreabunda la consolación. Y entonces vais a ver lo que es la paciencia que trae vuestro Cristo dentro de vosotros. Entonces vais a ver lo que es ciertamente los frutos del Espíritu, no nuestros. Qué cosa más increíble, porque es sencillísimo ver que nada de eso habitaba en nosotros. Todo lo contrario. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el creyente? Tenemos que amar más, tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que esforzarnos, tenemos que tener el gozo,
no tenemos nada, nosotros no tenemos nada en nosotros mismos, sino que ciertamente esas cosas están en el Cristo, que ahora vive su vida en nosotros. Y es muy distinto de lo que pensábamos. Es muy natural, muy sencillo y muy eficaz. Y una experiencia personal, como muy bien nos ha puesto en los audios Álvaro. Es maravilloso porque yo le doy gracias que ha sido de los creyentes que ha venido más tarde en estas reuniones que han comenzado ahora, no sé si hace un año. Pero no es el tiempo, no es simplemente obediencia. Fijaros cuántos creyentes había en Israel y sus discípulos, y sin embargo Jesucristo dijo que el centurión nunca había visto tanta fe, ni tan siquiera en Israel. Y la fe que él tenía es que no se veía digno. Y ciertamente, cuando abrimos las Escrituras, y por eso dice Dios que no quieren ir a las Escrituras para no ser reprendidos por ella, sino que prefieren escuchar del labio de los hombres la verdad y les engañan. Los hombres les dicen paz, paz y seguridad, les dicen abundancia, les dicen cantidad de cosas que les suena muy bien a sus oídos, mucho mejor que si van a abrir la palabra y encuentran estas cosas, no la entienden. No entienden cómo el centurión, sin verse digno, le dijo a nuestro Señor Jesucristo que ni aún en Israel había visto tanta fe. Bueno, pues las cosas que nuestro Dios nos dice son muy sencillas y de hecho los niños las entienden. Son muy sencillas. Nuestro Dios no nos dice estas cosas para que ahora tengamos que hacernos sabios, porque es de los sabios que las esconden. Pero sí que las escuchamos y sí que las vemos escritas desde hace muchos años. Lo que ocurre es que no tenemos oídos para oír. Oíamos y escuchábamos lo que nos decían los cursos bíblicos. Escuchamos lo que decía la gente, lo que dice el mundo en general. Si tú te esfuerzas, si tú tienes pensamientos positivos, si tú repites continuamente estas palabras, si tú te mantienes firme, cuando no te veas digno, ciertamente es cuando llegas al polvo, es cuando se cumple la palabra que es ciertamente renunciamos a nuestra vida hasta la muerte. Y qué agradecidos estamos a nuestro Dios, porque se ha abierto ciertamente una vida directamente con Él. Vuelvo a repetiros que esto no es una vida llena de felicidad, ni todo lo contrario. Todo lo contrario, nos damos cuenta, pero al no poder ser nosotros a tocarlo, si realmente creemos que esto está en la misma cruz de Jesucristo, nuestra vida de alma, entonces sí que podemos entender lo que es el descanso, aún mismo dentro de la mismísima tribulación y del valle de sombra de muerte por la que andemos. Asimismo, este es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bueno, Juan, maravilloso. Muy bien. Entonces, no sé si alguien desea, por favor, cerrar con una oración. Micrófonos abiertos. Yo, Gracias. no, Sí, casi sí. no estabas.
Sí. Se te volvió a cerrar, Nunci. Ya. ¿Ya me abrió? Ya, ya. Pero yo... Pero no te escuchamos. Tienes que abrir el micrófono, Nunci. Pero, espérate. No. Ahí ya te estábamos escuchando cuando dijiste Sí, espera. Ya, ahí. ¿Ahora sí? Ya te escuchamos. Lo abro y se me apaga automáticamente. No, ahí ya te estamos escuchando. Listo. Bueno, Padre Celestial, en esta bella noche te queremos agradecer inmensamente, Padre, por todo esto que hemos escuchado, por tu bella palabra, por esa palabra grande y maravillosa que tú nos muestras cada día que nos reunimos. Te agradezco inmensamente por la vida de Amparo, por la vida de Juan, por la vida de todos y cada uno de tus hijos amados que se dedican de su tiempo, de su vida,